No, ese está encendido. Buenos días, ahí estamos. Qué bien, qué bien. ¿Estamos bien? Oh, sí. ¿Y el de usted? Vamos a tener que... Mira, póngase cerquitas. Así, Así. muy cerca, ahí podemos hablar los dos. ¿Qué tal? Se parece mi hermano, ¿verdad? Sí. Somos hermanos, nada más tenemos una mamá diferente, pero somos Ajá, hermanos. ajá. Pues muchas gracias de estar aquí con nosotros esta mañana. Thank you for being here with us this morning. We're happy to be back. Estamos contentos de estar de regreso And we bring you blessings from our church, Dogwood. y les traemos bendición de nuestra iglesia, Dogwood. And we wanted to share some things about the church that last week Y queremos compartir algunas cosas con ustedes acerca de la iglesia y la semana pasada. we shared with our whole congregation La semana pasada compartimos con toda la congregación allá about the work that we're doing in Colombia. with acerca del you. trabajo que estamos haciendo con ustedes acá en Colombia. And we had 54 people Y tenemos 54 that personas signed up to come help us. se inscribieron para venir y ayudarnos en este proceso. So next time we're going to bring 54 people. Entonces la siguiente vez vamos a traer 54 personas para estar acá. But that's all to say that they're excited about the work that we're doing. Todo esto realmente es para decirles que nuestra iglesia está animada por el trabajo que Dios está haciendo acá. And we're excited to see you. Y nos anima mucho verles a ustedes también. And so as we start our sessions this morning, Y entonces vamos a empezar nuestra sesión esta mañana. we're gonna have an icebreaker question. Vamos a tener una pregunta para romper el hielo. Okay. Okay. So the question is, Entonces la pregunta el rompehielos es, how many sons did Jacob have, and okay, ¿cuántos hijos tiene Jacob? Jacob? who can tell us? Jacob in the Bible, not this Jacob, right? Right. Okay, Jacob en la Biblia, no este Jacobo. 2. Jacob had 2 sons? Jacobo tuvo 2 hijos. No, Jacobo es de la Biblia. And you have, No, to no, stand, no, no. you have to stand up and tell us the first one. Okay. ¿Quién sabe? 12. No. No. Jacob. How many children Jacob. did he have? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob. Sí, Sí. señor. 12. Okay. No, That's not right. esa no es la pregunta correcta. No es la respuesta correcta, perdón. 10, no. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Jacob el patriarca. No tuvo 12. 13, 13. He had a Porque daughter, tuvo ¿correcto? he had a daughter. Él tuvo una hija, es correcto. Ajá. Ajá. So that was your Bible lesson for today. Y esa fue la lección bíblica para hoy. No. So we want to stop and pray to start our session. Vamos a empezar nuestra sesión oficialmente orando. And I'm going to ask John to come pray for us. Y quisiera pedir a John que venga a orar por nosotros esta mañana. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for today. Dios, te damos gracias por el día de hoy. We thank you for how you love us, Te damos gracias por el amor que tú nos tienes, for how you care for us. por el cuidado que tienes para con nosotros. Father, I thank you for each man and woman that is in this room Padre, gracias por cada varón, por cada mujer que está en este salón, en este lugar. and that is watching online. Y por aquellos que están mirando en línea. Father, I pray that you would bless them as they learn Padre, pido que tú les bendigas mientras ellos están aprendiendo. and as we learn together Y mientras también nosotros aprendemos con ellos. how we can be
more effective in our churches de cómo podemos ser más efectivos en nuestras iglesias, so that more and more people will come to know you para que mucha más gente, muchas más personas puedan venir a conocerte, and lives will be changed here on earth para que las vidas sean cambiadas aquí en la tierra and that people's eternities would be changed. y para que la gente sea cambiada para la eternidad también. So, Father, bless our time today. Padre, bendice el tiempo que vamos a pasar juntos hoy. Help us to love you Ayúdanos a amarte and to love one another. y amarnos unos a otros. And it's in your Son's name we pray. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén. All right, thank you, John. Ok, John, muchas gracias. I want to stop a minute and I want to refresh your memories of the story of Nehemiah. Yo quiero empezar refrescando sus mentes con la historia de Nehemías. Do you remember the story? ¿Recuerdan la historia? That Nehemiah wanted to build the wall. Nehemías quería reconstruir las paredes, And los muros. the king found favor with Nehemiah. Y él encontró favor delante de los ojos del And rey. gave him the materials and the permission to go build it. Y el rey le dio los materiales y el permiso para irse a construir los You muros. remember the story? ¿Recuerdan esa historia? How many days did it take to build the wall? ¿Cuántos días le tomó reconstruir las murallas? ¿Perdón? 52 días. 52 days. 52 days is right. Correcto. But at around day 26, Pero cerca del día 26, if you remember the story, they were being attacked and the men were being killed as they were building the wall. ¿se acuerda? Hubo un ataque y algunos hombres fueron muertos mientras estaban reconstruyendo la ciudad. And so Nehemiah got the men back together and the people that were building. Y entonces Nehemías volvió a reunir la gente que estaba, los varones y la gente que estaba ayudando a la construcción. And you remember they had a spear in the hand and they were building with the other hand. ¿Se acuerdan? Entonces tenían una lanza en una mano y construían con la otra. You remember the story? ¿Recuerdan esa historia? So as they found opposition in building the wall, Entonces cuando enfrentaron oposición al reconstruir las murallas, Nehemiah gathered the people back Nehemías reunió a la gente de nuevo and he said, "There's no reason to fear. y dijo, no hay razón para que tengamos God miedo. is with us. Dios está con He's nosotros. told me we're going to build the wall. Él me dijo que íbamos a reconstruir las murallas. He's given us all the material." Él nos ha dado todos los materiales. So he encouraged his people Y entonces él animó a su gente to keep working. para que siguieran trabajando. And we're going to change how we're going to work with the spear in the hand and work with the other hand. Y nosotros también vamos a cambiar la manera de trabajar. Vamos a trabajar con la lanza en una mano y trabajar con la otra mano. And so today, we are in that place. Entonces hoy estamos también nosotros en ese lugar. We are at the midway of our training. Estamos a medio camino en nuestro entrenamiento. And so what we want to do this morning is we want to go back a little bit and make sure that we are all on the same page. Y entonces lo que queremos es mirar hacia atrás un poquito para estar seguro que todos estamos en la misma página. And so we want you to open your books to lesson number 1. Entonces queremos que usted abra su libro en la lección número 1, la sesión número 1. And so this is going to be interactive, Y esto va a ser interactivo. and we want to be sure that we are working all on the same page. Y queremos estar seguros que todos estamos trabajando en la misma página. So remember in lesson 1, we were building a foundation. Recuerden, en la lección 1 estamos hablando de construir un fundamento. And so we talked about what makes a healthy church, Y hablamos de lo que hacía que se diera una iglesia saludable. and that you had to have balance. Y hablábamos de que tenemos que tener un equilibrio, un balance. And can somebody tell me the systems that we talked about in balance? ¿Y alguno de ustedes recuerda cuáles fueron los sistemas que hablamos para tener equilibrio, balance? So page, I think it's on page 4 for them. Sería en la página 4 en sus libros. Yes. So on page 4, Entonces, en la página 4, okay, who can tell me? What are the 5 things that we must balance in our church? entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las 5 cosas en las que tenemos que mantener un balance, un equilibrio en nuestra iglesia? And look, I gave them to you here if you want to read them. Y usted puede verlas aquí si las quiere leer. Who can read them for me? ¿Quién puede leerlas por mí, por favor? Yes. Remember we talked about we had to have evangelism, Recuerdan, hablamos de que debemos tener evangelismo, worship, adoración, discipleship, discipulado, ministry. ministerio. So all those 5 things we said we had to balance in our church. Dijimos, tenemos que tener un equilibrio entre esas 5 cosas dentro de nuestra iglesia. You remember talking about that? ¿Recuerda que hablamos de eso? Yes. Okay. So
those are the 5 things that we have talked about. Now, in lesson 1, if we go back to the Y entonces esas son las 5 de las que hablamos en la lección 1. Si vamos a I lost the page. perdí la página, dame un segundo. So on their page 24. Sería en su página 24. And so their exercises were what purpose makes you feel more passionate about? Hay unos ejercicios, algunas preguntas que decían, por ejemplo, ¿qué propósito le apasiona más a usted? And so we answered those questions, Nosotros respondimos a esas preguntas and we answered those questions on what lacks in our church. Which one of the 5 principles lacks in our church? Okay, y cuando contestamos esas preguntas dijimos, ¿qué hace falta en nuestra iglesia? So either we're strong in evangelism, Puede ser que usted sea muy fuerte en evangelismo, and we're not doing very much in worship, pero tal vez no estamos haciéndolo tan bien en la Or- parte de adoración. or we're not strong in discipleship. O no somos fuertes en discipulado. So this morning we want to focus on those 5 purposes. Y esta mañana entonces queremos hablar un poco más, enfocarnos en esos 5 propósitos. Okay, so who can tell me the 5 purposes now? Entonces, ¿quién me puede decir ahora cuáles son los 5 propósitos? Hermano, levántese. Brother, get up. Evangelism, praise, discipleship, ministry, El compañerismo, fellowship. fellowship. Very good. So those are the 5 things that we must work on our church. Y entonces esas son las 5 áreas en las que debemos trabajar dentro de nuestra iglesia. So when we did homework last time, the homework, Y la vez pasada que dejamos una tarea, ¿no? this is hard homework. Esta es una tarea difícil, son Because- tareas duras para 'Cause hacer. you have to look at yourself first, Porque usted tiene que ver hacia adentro primero, because how you're affected or what you do personally porque lo que usted hace personalmente affects how you work in the church. afecta su ministerio en la iglesia, lo que usted hace en la iglesia. And so all of us are the church. Y entonces todos nosotros somos la iglesia. So, but you have to work individually in your church. Pero usted tiene que trabajar individualmente en su congregación, en su iglesia. So as we take a step back and look at the progress that we've made, Y entonces si tomamos el tiempo para ver cuál es el progreso que hemos tenido, so one of the things is we must make sure that we are attacking all 5 purposes. una de las cosas que debemos estar seguros es que estamos trabajando con todos los 5 propósitos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So tomorrow morning, Entonces, mañana por la mañana, we're going to actually work through those exercises with you. vamos a trabajar en estos ejercicios junto con ustedes una vez más. And we're going to break up in churches or groups, Y vamos a dividirnos por iglesias o por grupos. and we're going to work on what are the 5 purposes that lacks in my church or that need work in my church. Y vamos a trabajar otra vez, vamos a revisar los 5 propósitos y ver, tratar de recordar qué es lo que falta en la iglesia o qué es lo que necesita mejorar en mi iglesia en esos 5 propósitos. That's step number 1. We have to have a baseline of where we're working from. Y entonces el primer paso es tener un fundamento, un punto de partida para saber en qué es lo que estamos trabajando. Okay? ¿Está bien? Okay, so then we move on to lesson 2 that we did. Entonces, moviéndonos hacia la lección 2 que ya tuvimos. Okay, we talked about fishing. Y'all remember fishing? Y recuerda, hablamos de ir de pesca, aprender a pescar. How to fish for men. ¿Cómo pescar, cómo ser pescador de hombres? Does anybody have, did anything stick out to anybody that want to share? ¿Hay algo que tal vez usted quiera compartir al respecto de esto? That's good, very good. Muy bien, gracias. One of the things you taught us is that we need to learn to think like a fish. That's right. Think like a fish. Es correcto, pensar como un pez. And we talked about that Jesus said that I'll make you fishers of men. Y hablamos también de que Jesús dijo, yo les voy a hacer pescador de hombres. And so in our churches, we must be fishers of men and women. En nuestras iglesias nosotros debemos ser pescadores de hombres y mujeres, por supuesto. And so the concept in chapter 2, in lesson 2, was how to change our mind into fishing. Y entonces el concepto básico en la lección número 2 era cómo cambiar
nuestra mente desde una perspectiva de ser pescadores. So you, as a church, Entonces, como iglesia, you have to step back and say, is our church fishing? usted debe parar un momento y preguntar, ¿nuestra iglesia está pescando realmente? And if it's not fishing, Y si no How está do- pescando, how do we change it? ¿cómo cambiamos eso? So our churches cannot grow without fishes that don't believe in Christ. Nuestras iglesias no pueden crecer sin peces que crean en Cristo. We have to have new believers for our churches to grow. Necesitamos nuevos creyentes para que la iglesia realmente pueda crecer. Do you agree with that? ¿Está de acuerdo con eso o no? We have to have new believers for our churches to grow. Tenemos que tener nuevos creyentes para que la iglesia pueda crecer. And so in lesson 2, it changes our mind on fishing. Entonces, en la lección 2 hablamos de cómo cambiar nuestra mente para pensar como si estuviéramos pescando. And on page 41 for them, En la página 41 de sus libros, so we talked about this, writing down people that you'll be praying for that know Jesus. y hablamos To know entonces de Jesus. escribir los nombres de 5 personas inconversas por las cuales íbamos a estar orando. And in our church, we have a big wall like this, Y en nuestra iglesia tenemos una pared grandota como esta and it just has big letters that say pray. y tiene unas letras así bien grandes que dicen ore. And so you can take, anytime you want, you can take and put a sticky for people's names. Y entonces en cualquier momento usted puede venir y poner uno de estos papeles, un sticky note, los que se pegan y con el nombre de una persona. That you're praying for, Y es la persona por la que usted está orando. or praying for a need that you have. O que está orando por una necesidad que usted tiene o esa persona tiene. And I didn't think about it, but if I had brought a picture of the wall, Yo no lo pensé en eso, pero si hubiera acordado la pared, it would have been thousands of stickies are on that wall. hubiera tenido miles de papelitos pegados a la pared. Stickies. It would have been thousands of stickies are on that wall where people have asked for that kind of prayer. Y posiblemente hubiera miles le llaman stickies, yo no sé cómo le llaman ustedes, pero así, ok, pegados ahí con las necesidades de oración de las personas. So, pastors, that might be a good idea to have a wall of people that we're praying for. Y pastores, puede ser que tal vez eso sea una buena idea para ustedes, tener una pared donde pegamos los nombres y necesidades de las personas por las que estamos orando como iglesia. And when prayers are answered and that person receives Christ, Y we cuando, celebrate and take their name entonces off, cuando esa oración se contesta y las personas se convierten a Cristo, vamos a festejarlo. right? That way we're teaching people how to fish. Y entonces de esa manera le estamos enseñando a la gente cómo pescar. Okay, and in lesson 3, Y ahora en la lección 3, we talked about attracting a crowd to worship. hablamos de cómo atraer a la multitud hacia la adoración. Does anybody remember anything about what we talked about there? ¿Alguien recuerda de qué hablamos entonces? Okay, what do you remember? ¿De qué se acuerda? Yeah, page 44. Empieza en la página 44 de sus libros. So we talked about that. We talked about crowds. That Jesus always had crowds around him. Hablamos de multitud, de la multitud, de que Jesús siempre atraía a la multitud, siempre tenía multitudes alrededor de él. And then we talked about in Matthew 9:36 Y hablamos de que en Mateo 9:36, what Jesus did with the crowds. ¿qué fue lo que Jesús hizo con las multitudes? The first is that he loved them. Primero los amó, Second, he met their needs. en segundo lugar suplió sus necesidades And the third, that he taught them in interesting and practical ways. y él les enseñó a interceder, Interesting and practical. les enseñó en maneras prácticas e interesantes. Remember those three things? He loved them. ¿Se acuerdan de estas cosas? Les amó, He met their needs. Remember when he fed the 5,000 men? suplió sus necesidades, por ejemplo, cuando alimentó a los 5,000, That's meeting their needs, isn't it? eso es suplir sus necesidades, ¿no? Right? And then he taught them in practical and interesting ways. The people wanted to come Y hear him. también les enseñó de maneras prácticas e interesantes. La gente quería escucharle a él. And so we said that in your services, Entonces dijimos que en los cultos, en los servicios de sus iglesias, we have to think how Christ attracted the crowds. tenemos que pensar cómo fue que Jesús atrajo a las multitudes. So they were all visitors to him. Para él, la gente que está alrededor, todos eran visitantes, ¿no?
So he loved them, Él los amó, he met their needs, suplió sus necesidades and he taught them in interesting and practical ways. y les enseñó de maneras prácticas e interesantes. Y'all remember that? ¿Se acuerda de eso? So in your worship services, we talked about that we may need to change some things that we do to attract unbelievers. Entonces hablamos también que es posible que en nuestras iglesias hayas cosas, en nuestros cultos, que vamos a cambiar para poder atraer a los inconversos. So your church will not grow without visitors. Entonces, su iglesia no va a crecer sin visitas. Without visitors, you will not grow. Sin visitas, que gente que venga, ustedes no van a crecer. If you attract other people from other churches that are already saved, Si usted atrae a personas de otras iglesias que ya son creyentes, we just call that church swapping. Church swapping. eso le llamamos, como decir, cambiar de iglesia nada más. No, they're not new believers. No son nuevos creyentes. We're, Mhm. Yo le llamo pescar de la pecera de alguien más. And that's not what we're called to do. Y de eso no fue lo que nos llamó a hacer. It's to fish for men. So we don't need to get other people from other churches. We need to win people for our church. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres, no a ser pescadores de la gente de otras iglesias, sino a ganar gente en conversa para nuestra iglesia. So we talked about making our services interesting and practical. Entonces hablamos de hacer nuestros servicios, nuestros cultos que fueran interesantes y que fueran muy prácticos. So in our homework for tomorrow, Y entonces en nuestra tarea, la tarea que les quedó para mañana, we're going to talk about how do we do that. o en la tarea mañana, vamos a hablar de cómo hacer eso. We were at Apostle Freddie's church yesterday. Estábamos en la iglesia del apóstol Freddy ayer. And one of the good things that we saw were that the greeters had vests on that said they were the greeters. Yeah. Una de las cosas buenas que vimos fue que había gente ahí con un chaleco de un color específico y que servían como facilitadores. So you could ask them questions. Y usted podía hacerles preguntas They would tell you where things were. y ellos le iban a decir dónde estaban las They cosas. guided us into the service. Ellos nos guiaron al servicio. Those are things that visitors pay attention to. Y esas son las cosas a las que las visitas prestan atención. And so those are things that we need to be aware of as we are attracting visitors. Y son las cosas a las que nosotros debemos prestar atención si es que queremos atraer gente que venga de visita. They say that they'll make it their first impression of your church in 12 seconds. Y los números dicen que la persona tiene una impresión de la iglesia, que su primera visita, en los primeros 12 segundos de estar ahí. So in the first 12 seconds, if you don't make that good impression, Entonces, en los primeros 12 segundos, si usted no hace no causa una buena impresión, he may not come back. puede ser que nunca regrese esa persona. So we need to pay attention to how we greet the visitors. Entonces, debemos prestar atención a cómo es que saludamos a aquellos que están And viniendo de visita. And we don't need to be fake. We should be the happiest people in the world. Fake. No tenemos que aparentar. Podemos ser la gente más feliz del mundo. We're supposed to be the happiest people in the Se world supone que somos la gente más feliz del mundo, ¿no es because cierto? we know Christ. Porque tenemos a Cristo. And so we should want to share that. We should want Entonces, to deberíamos share. querer compartir a Cristo con las personas. Debemos querer compartirlo a Él. So the first thing they should see is your smile. Entonces, lo primero que la gente necesita ver es una sonrisa, una sonrisota. Amen? Amén. Okay, so then we then move to session 4 is turning attenders into members. So Y once you have the entonces- visitors, how do you get them into membership? Entonces, en la sesión 4 hablamos de convertir los asistentes, que la gente que simplemente está asistiendo, se hicieran miembros de nuestra congregación. And so we talked about how do we move the visitors into our membership for our church. Y entonces hablamos de cómo hacer que la gente que ha estado viniendo a visitarnos se conviertan en miembros de nuestra iglesia. And we talked about creating that climate, Y entonces hablamos de crear cierto tipo de clima. a climate where people would want to join your church. Un clima tal que la gente quisiera unirse a la iglesia. And we talked about if somebody wants to be a member of your church, that there should be some guidelines or principles Y hablamos de que si alguien quería unirse a su iglesia, debía haber algún tipo de guía o de principios of the church, of what we believe, why we believe, how de we la believe. iglesia, lo que creemos, por qué lo creemos y cómo lo creemos y poder explicárselo a la gente. And we talked about developing that plan Y hablamos de desarrollar un plan o desarrollar ese plan. so that
so that as you're bringing new visitors into membership, Y entonces, para que cuando usted esté tratando de hacer que la gente que está asistiendo se conviertan en miembros de su iglesia, they know exactly where you stand, ellos van a saber exactamente dónde usted está parado. what the Bible, what you believe in the Bible, Ellos van a saber lo que usted cree How you're en, gonna en la worship. Biblia. Ellos saben cómo es que usted quiere How you- adorar al Señor, how are you going to do fellowship. cómo es que usted tiene compañerismo. Those are all plans that you have to put in place. Y todos estos son cosas, planes que usted tiene que tener definidos. For example, if you win, and I'm not picking on anybody, I'm sorry, but if you win a Catholic person, Ay, discúlpeme, yo no quiero criticar a nadie, pero si usted gana a una persona que es católica, they take communion every day, every week. ellos toman la comunión cada semana. So you may have to teach, we don't do communion every week. Y puede ser que entonces usted necesite enseñar, bueno, nosotros no tenemos comunión cada semana. Maybe we do it once a month, Tal vez lo hacemos una vez al mes. or maybe we do it once a quarter. O tal vez lo hacemos una vez cada 3 meses. See, that takes that guesswork out of what you believe. Y entonces eso elimina el que las personas tengan que estar tratando de adivinar qué es lo que usted cree, sino que usted les dice exactamente esto es lo que creemos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And then we talked about that if the people knew exactly what we stood for, Y entonces hablamos también de que si la gente sabe exactamente qué es lo que creemos, qué es lo que nosotros seguimos, then there's no confusion on your membership. entonces no hay confusión en su membresía. You're going to have happier members. Y usted va a tener miembros que están más contentos. You're going to have folks that want to work with you. Va a tener gente que desea trabajar junto con usted. How many of y'all would rather have a person that wants to work with you or a gripey person? A person that wants to work with you in your church? What would they prefer to have? Uh-huh. Okay, Or- ¿qué preferiría tener? ¿Una persona que quiere trabajar con usted en su iglesia, que quiere ayudarle, o una persona que siempre está quejando? Right. Correcto. It makes church happier. Eso hace que la iglesia sea un lugar más feliz, ¿no? So you're building the congregation. Entonces usted realmente lo que está haciendo es edificando su congregación. And so in our church, we taught this last time, we bring that into a class. Y en nuestra iglesia, hablamos esto la vez pasada, nosotros tenemos una clase, And that's class 101. y esa es la clase 101. So if somebody says, I want to be a member of your church and I want to believe in Jesus Christ, Y si alguien me dice, mire, yo quiero ser miembro de su iglesia, yo quiero creer en Jesucristo, they have to attend this class first. ellos tienen, antes de convertirse en miembros, tienen que asistir a esta clase primero. And in that class, we teach them all this. Y en esa clase les enseñamos todas estas cosas de que estamos hablando. Necesito aclarar algo. Pardon the interruption. Perdonen la interrupción. Someone can come to know Christ Alguien puede venir a Cristo and know the truth of Scripture y conocer la verdad en la Escritura without going through our first class of what it means to be a church member. Those are two separate things. Ok. Ok. Lo que está aclarando es, la clase 101, o sea, todo lo que usted necesita para ser creyente es aceptar a Cristo en su vida. Right. Pero para ser miembro de la iglesia, usted va a pasar por la clase 101. Make sense? You can believe in Christ without going to class. Usted puede creer en Cristo sin ir a ninguna clase. Many of us accepted Christ without going to class. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo, no fuimos a ninguna clase. Did anybody go to class to accept Christ? ¿Alguno de ustedes fue a clases antes de aceptar al Señor? Neither did I. Yo tampoco. So you can accept Christ, but to be part of the membership of the church, Usted puede ser un seguidor del Señor, puede ser un Eh, cristiano, pero para ser eh, miembro de la iglesia, then we want you to go through 101. queremos que usted reciba la clase 101. Now, we talked about this whole process, Y hablamos de todo este proceso, ¿se acuerdan? and so we are in 201 this Y time. entonces, en esta semana vamos a estar hablando de la clase 201 acá. Okay? And that is growing them spiritually. Y se llama creciendo espiritualmente. So as you got new members in your church, Y entonces, en la medida que usted tiene nuevos miembros en su iglesia, so now how do we grow them spiritually? la pregunta es, bueno, ya tiene la membresía, ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? When you accepted Christ, did you know all the Bible? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿conocía la Biblia ya? No. No. Did you know how to pray? ¿Sabía cómo orar? Did you know how to intercede? ¿Sabía cómo interceder?
Did you know anything about tithing and how church works? ¿Sabía usted algo de diezmar y cómo funciona la iglesia? No. You have to teach that. No, usted tuvo que enseñar eso, necesitó enseñar eso, usted necesitó aprender eso. You have to teach that, and that's how our churches grow. Y usted necesita enseñar estas cosas para que nuestra iglesia o para que su iglesia pueda crecer. And one of the reasons that this is very important for us Y una de las razones por la que esto es muy importante para is nosotros because we know statistically es porque sabemos estadísticamente hablando that 50% of the folks that attend your church que el 50% de las personas que atienden su iglesia do not know the Lord. no conocen al Señor. So you want to know why you have trouble in churches? ¿Usted quiere saber por qué es que hay problemas en nuestras iglesias? Because we have a bunch of unbelievers. Porque tenemos un montón de inconversos. So we have to make sure that we're working on a process to make them believers and working with us. Y entonces nosotros debemos asegurarnos de que estamos trabajando en un proceso que ayude a estas personas a convertirse en creyentes, primero, pero en segundo lugar, para que puedan también trabajar con nosotros. Okay, does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay, so tomorrow we're going to have work sessions, and I want you to be thinking about what are some of the ideas to make our services better. Y mañana vamos a tener algunas sesiones de trabajo. Yo quiero que usted ya esté pensando en qué cosas podemos hacer para que nuestro servicio, para que nuestro culto en la iglesia sea mucho mejor. And you have the material from last time for class 101. Y usted tiene el material de la vez pasada de la clase 101. So bring that material because we will be reviewing that on that. If this is not something your church is doing, how can we implement it? Y entonces traiga ese material porque lo vamos a estar revisando. La pregunta es, si esto no es algo que su iglesia está haciendo, ¿cómo podemos implementarlo entonces? So in working through the process, Y entonces al trabajar en este proceso, does this make sense on how to bring people into the church? ¿tiene sentido esto que estamos hablando de cómo atraer gente a su iglesia? Does this make sense that this is a workable plan? ¿Realmente ustedes creen que esto es un plan que puede llevarse a cabo o no? And so we know it is because we've been doing it over 15 years. Nosotros sabemos que es posible porque lo hemos estado haciendo por cerca de 15 años ahora. And we've seen tremendous growth Y hemos visto un crecimiento tremendo in our church. en nuestra iglesia. We've seen lots of folks saved, Hemos visto mucha gente viniendo a los pies del Señor. lots of folks baptized. Hemos visto mucha gente que se ha bautizado. We can tell you that at a class 101, Y podemos decirle que en la clase 101, when we talk about the basics of Christianity, cuando hablamos acerca del cristianismo básico, when we talk about baptism, hablamos de bautismo, that almost every time we step out of the doors and baptize somebody, casi cada vez salimos por la puerta para ir a bautizar a alguien inmediatamente. right after the meeting. Inmediatamente después de la reunión, de la clase. That's amazing, folks. Y esto es algo increíble, hermanos. We're just amazed every time that happens that we baptize people. Y estamos impresionados que cada vez que esto pasa, que tenemos que bautizar a alguien después de la clase. Amen? Amén. Amen. All right, so tomorrow we're going to work on those 4 things. We're going to now go into session 5. Y mañana vamos a trabajar en estas 4 cosas. Ahora vamos a trabajar en la sección número 5. So John is going to come and talk to us a little about preparing our hearts Y John va a venir para hablarnos un poquito y a preparar nuestros corazones and preparing for the next session. y prepararnos para la siguiente sesión. Good morning again. Buenos días, otra vez. As Porfirio mentioned a few moments ago, Como Porfirio mencionó hace algunos momentos, we are excited to be here with you again. estamos muy animados de estar de nuevo con ustedes acá. And we're humbled that the Lord is using all of us together Y nos hace sentir mucha humildad el saber que Dios nos está usando a nosotros juntos to get better para mejorar at helping His kingdom grow. y con la esperanza que nos va a ayudar a crecer. Do you know what a jigsaw puzzle is? ¿Usted sabe lo que es un rompecabezas? Does anybody like putting together jigsaw puzzles? ¿A alguien le gusta armar rompecabezas? Yeah, they're fun. We like doing them as a family at our Eso house. es divertido. Nosotros nos encanta hacerlo como familia. Nos encanta hacerlo en mi familia, dice. But do you know what's impossible to do in putting together a jigsaw puzzle? Pero ¿sabe algo que es imposible hacer cuando usted está armando un rompecabezas? You know, on the front top of the box,
Usted sabe que en la parte de enfrente de la caja there's a picture of what that puzzle is going to look like. hay un dibujo generalmente de cómo debería verse el rompecabezas cuando esté armado. If I came to your house Y si yo vengo a su casa, and I stole just the top so you couldn't see the picture, y entonces yo vengo y me robo el dibujo ese para que usted no lo pueda ver, and then said, here's your puzzle of 5,000 pieces, y le digo, mire, y aquí tiene un rompecabezas de 5,000 piezas. it would be very hard to put together Va a ser muy difícil armarlo, because you have no idea what it looks like, porque right? usted no tiene idea de qué es lo que está haciendo. So, in that same light, Y desde esa misma perspectiva, that's part of what Porfirio was reminding us of as the foundation of being a healthy church. dentro de esa misma perspectiva es que Porfirio está recordándonos las cosas básicas de lo que significa edificar la iglesia. But there's another part of this being a healthy church that we talked about back in March when we first started training. Pero hay otra parte de esto de ser una iglesia saludable que hablamos en marzo cuando empezamos el entrenamiento. And it's really where the name Impact Columbia 2020 came from. Y es realmente donde el nombre Impacto Colombia 2020 es de ahí donde el nombre salió. And it's the idea that as our churches get better and healthier at doing this system and bringing people from the community into the core and commissioned, Y entonces la idea es que la iglesia va a ser mejor y a entender este sistema para traer gente desde afuera a el núcleo. that we have to also get better at reaching people and helping churches get started that aren't necessarily in our congregation. Y también íbamos a mejorar para ayudar a gente a crecer y a empezar otras iglesias, no necesariamente dentro de nuestra congregación. And that's called what we call the peace plan. Y eso es lo que nosotros llamamos el plan de paz. And so to help you get a picture, the box top of what the peace plan looks like, Y entonces para ayudarles a ver el dibujo que está encima de la caja de este rompecabezas que estamos armando, we want to tell you one story queremos contarles una historia and then show you a video of another story y mostrarles un video de otra historia, of what it could look like de cómo podría verse to help us begin to think about para ayudarnos podamos empezar a pensar what it might look like here in Colombia. cómo podría verse este asunto acá en Colombia. And so my friend Luis, Entonces mi amigo Luis, he's going to share a little bit of a story él va a compartir una pequeña historia of how the Lord has used this process de cómo el Señor ha usado este proceso and the peace plan y el plan de paz to help transform a country. para ayudar a transformar a un país completo. So Luis. Hay un pequeño país en África que se llama Ruanda. En este país hace años, en la época de los 90, hubo una tremenda masacre, un grupo étnico llamado los Tutsi. En 10 días, 1 millón de ellos fueron asesinados en este país. Es un país que estaba en guerra civil y tenía grandes problemas. Y básicamente el país estaba completamente destruido por el odio y la desesperación. Y esta guerra creó miles y miles de necesidades y principalmente huérfanos. Mucha gente murió, pero hubo un hombre que después se convirtió en presidente del país llamado Paul. Y él visitó Estados Unidos y un amigo le enseñó un libro que se llama Una vida con propósito. Y este hombre leyó el libro y dijo, yo quiero ser un hombre con propósito, yo necesito hacer algo por mi país. Y entonces llamó al pastor de la iglesia Saddleback en California, a Rick Warren, y le dijo, mire señor Warren, yo leí su libro y yo soy un hombre de propósito, ¿por qué no nos ayuda a reconstruir mi país? Y entonces, Rick y otra gente de su iglesia fueron a Ruanda, fueron al país de Ruanda en África y pasaron tiempo simplemente escuchando a la gente. Y regresaron, un segundo viaje, escucharon a la gente y regresaron una tercera vez escuchando a la gente porque no querían ir, no querían imponerse sobre nadie, sino querían ser invitados. Hasta que él les dijo, miren, nosotros queremos trabajar, pero queremos trabajar con las iglesias, pero no con una o con aquella, sino con la mayoría posible, si es que ustedes deciden invitarnos. Y entonces un buen día le llegó una invitación formal y ellos decidieron aceptar, Rick y su iglesia decidieron aceptar y vinieron a Ruanda
y querían desarrollar en la nación, desarrollar una nación con propósito, no solamente una iglesia con propósito, sino un país con propósito, un país que no tenía nada. Y crearon algo que se llamó un plan de paz. Y todo el plan, el desarrollo del plan empezó. Ustedes recuerdan que en la Biblia el Señor Jesús le dice a la gente, si llegas a un lugar, encuentra a un hombre de paz, que no necesariamente tiene que ser un varón, puede ser una mujer, así hermanas, no se sientan incómodas, ¿verdad? Una persona de paz. Y si esa persona lo recibe, quédense ahí, ministren, bendigan, y si no, sacúdanse las sandalias y váyanse por otro lado. Bueno, eso mismo pasó con ellos. Y cuando fueron invitados, resulta que la persona de paz era una persona muy influyente. El presidente mismo del país los invitó, pero encontraron a otras personas de paz en otros lugares, gente importante y gente sencilla, que decidieron unirse y pensar a largo plazo en las cosas que podían hacer en aquel país. Y entonces, la idea de la iglesia no era venir a hacer las cosas por ellos, sino venir y entrenar a la gente de Ruanda para que entendieran las cosas que ellos podían hacer para hacer bendición para su propio país. Y esto hicieron. Y empezaron con un tema que es 40 días con propósito. Entonces lo llevaron a las iglesias, lo publicaron en la radio, lo pusieron en los periódicos. Y entonces llegó un momento en que había 40,000 personas haciéndolo a la vez. Y durante los primeros 3 años, ellos no enfatizaron, y vamos a hablar de esto después, lo que es el plan de paz, pero enfatizaron la necesidad de que hubieran iglesias saludables, porque sin una iglesia saludable no hay mucho que se pueda hacer realmente. El primer paso y lo que estamos trabajando es ser iglesias saludables. Eso fue lo que ellos hicieron también y de ellos estamos aprendiendo. Vean ustedes, los pastores de las iglesias fueron invitados y el presidente era parte de una sesión como esta y fueron entrenados. Y llegó el momento en que cuando cumplieron todos sus entrenamientos, vean ustedes, se les entregaron los diplomas y toda esta cuestión, porque la idea es que todo el mundo hable el mismo idioma, que podamos entendernos en lo que estamos haciendo, que tengamos el mismo sueño, y es lo que ellos tenían. Entonces, cuando esto terminó, el presidente se hizo a un lado, el presidente del país se hizo a un lado y dijo, yo no quiero estorbar, yo quiero que las iglesias lo hagan. Y esto empoderó tremendamente a las iglesias y las iglesias empezaron a creerle a Dios y las iglesias empezaron a compartir, los líderes, los pastores, con sus iglesias y con otros pastores lo que habían aprendido. Y vean ustedes, empezaron a desarrollarse en este proceso de tal manera que cuando este video se dio, que es lo que estamos hablando, 13 años, habían estado, la iglesia ha venido por 13 años y en 13 años el país de Ruanda como un todo fue transformado por Dios. Y vean ustedes, el plan de paz de que estamos hablando, vamos a hablar más de esto, se llama PEACE, Peace en inglés, porque el plan se trata de plantar iglesias, de equipar líderes, de ayudar a los pobres, de cuidar a los enfermos y educar la próxima generación. Y no tomen nota, esto lo tienen en sus cuadernos, después vamos a hablar. Vean ustedes, Ruanda tiene 5 provincias y a cada provincia le dieron una letra y una de las cosas que se dieron cuenta es que en una de las provincias había una gran necesidad de salud. Entonces había 3 hospitales. La mayoría de la gente tenía que viajar cerca de 2 horas o 2 días, perdón, para llegar a los hospitales o 2, en fin. 2 de esos 3 hospitales tenían una base cristiana, pero les faltaban como 2,000 gentes de trabajadores de salud que pudieran realmente alcanzar la población. Entonces preguntaron, bueno, hay clínicas. Entonces en esa provincia había 18 clínicas, 3 hospitales, 18 clínicas. De esas 18 clínicas, 16 tenían una base cristiana. Pero no estaban cuidando bien a los enfermos. Entonces la pregunta que fue, bueno, ¿qué pasaría si empezamos a entrenar a la gente de las iglesias? Porque hay 700 iglesias, no 18 clínicas, ni 13 como los hospitales, pero hay 700 iglesias distribuidas en la provincia. ¿Qué pasaría si entrenamos gente de esas iglesias para que den cuidado básico a las poblaciones? Gente que camina 5, 10, 15 minutos puedan llegar ahí. Y eso empezaron a hacer. Y preguntaron a cuántos pastores querían comprometerse. Los 718 solamente dijeron, nosotros queremos hacerlo. Bueno, pastores, ustedes 18, ¿estamos bien? Traigan a 2 personas de su iglesia para que reciban el mismo entrenamiento.
Entonces de 18 pasaron, ¿a cuántos? 36. Resulta que en esa época 4 musulmanes, no cristianos, vinieron y dijeron, ¿por qué no nos dejan participar también? Y entonces fueron aceptados y esta gente estaba tan agradecida porque entendieron y el país entendió que no era una cuestión de religión o religiosidad, era una cuestión de amor por el país. Y esto es una lección importante para nosotros porque ellos estaban abiertos a ayudar a la gente por amor que les tenían, por el amor que Dios había puesto en sus vidas. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Entonces empezaron a trabajar en áreas de saneamiento de salud. Les enseñamos que la importancia de lavarse las manos, lavar las sábanas, cómo secarlas al sol, cosas sencillas, cómo administrar medicamentos a pacientes con HIV, técnicas de salud. Y entonces, qué sé yo, a cada una de estas personas le asignaron 7 familias por las que debían cuidar. Eran 7 familias que recibían cuidado de salud, pero también escuchaban la palabra de Dios. Bien ustedes, de estos 40 personas adiestramos, eran los 36 más los 4 musulmanes, adiestramos 40 más, ya eran 80, de 80 pasaron a 160, 160 pasaron a 320 y llegaron a 640 en aquella provincia. Saben, todos podemos ver el crecimiento y esto pasó como en 2 o 3 meses. Ven ustedes, nadie cobraba un salario, pues no lo hacían por plata. Lo hacían porque había una necesidad y porque querían traer una diferencia a su país. Vean ustedes, una de las cosas importantes es que la iglesia volvió a ser, como debería ser, el centro de la comunidad. Se convirtió en el lugar donde toda la gente encontraba ayuda y nunca Ruanda había visto algo como esto. Saben, hoy día a este país le quedan 2 orfanatos, porque después de la guerra, todos esos huérfanos, la iglesia empezó a pensar, ¿qué podemos hacer para que estos niños que ahora viven en la calle y que van a pasar lo que ustedes saben que les va a pasar, los niños que viven en la calle en Colombia les pasa igual? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el gobierno no tenía cómo responder. Entonces los pastores empezaron adoptando a esos niños de sus propias familias y gente de la iglesia, al ver el ejemplo, los pastores hicieron lo mismo. Quedan 2 orfanatos en Ruanda, en todo el país. Y en los próximos 2 o 3 años se espera que esos orfanatos desaparezcan, porque en la Biblia no habla de orfanatos, ¿verdad que no? Ven ustedes, es tremendo cuando pensamos en lo que Dios podría hacer en Colombia. Escúcheme. No estoy aquí porque no tengo nada más que hacer. Y cuando escucho el testimonio de la gente en África, en Ruanda, al saber la masacre que se dio allí, ven ustedes, hay cosas por las que algunos planes no funcionan y son cosas que aprendemos de Ruanda. Es que a veces los líderes no tienen la madurez suficiente para hacer lo que hay que hacer. Pero estos líderes que pasaron por este proceso que ustedes están pasando, adquirieron madurez y saben dónde están. Han estado en el fuego, han sido probados y Dios los ha purificado. Esto ha traído una unidad tremenda a las iglesias. Y le digo, si sus iglesias no están unidas y siguen habiendo divisiones y cuestiones de denominaciones y de títulos y cuestiones, no va a funcionar. Pero para ellos, cuando Dios pusieron de lado todo esto y decidieron honrar a Dios y servirle y ser los hijos de Dios que debían ser, hubo un cambio tremendo en el país. Y el gobierno abrió sus puertas. Y yo les prometo esto, cuando el gobierno de este país vea lo que la iglesia cristiana está haciendo, sin interés de propulsar un nombre, de que lo reconozcan, sino por servir a la gente, el gobierno va a querer ser parte. Y los fondos van a venir. Y vean ustedes, si realmente queremos saber lo que sucedió en Ruanda, si quisiéramos saber, yo diría, vamos a preguntarle a los líderes. Y yo quiero preguntarles a ustedes esta mañana, ¿será que ustedes realmente creen que Dios puede traer un cambio a su país? Porque Dios los ha escogido para que sean los instigadores de ese cambio. Y quiero decirle finalmente, el tamaño del país es irrelevante. Yo vengo de un país muy chiquito también. Y su país es más grande que el mío. Pero es irrelevante. Lo que Dios mira es el corazón de ustedes y el nuestro. Estamos dispuestos a que haya un cambio. ¿Saben? Si ustedes no aman lo suficiente a su país como para querer que haya un cambio real, un cambio que solo Dios puede traer, nadie más lo va a poder hacer.
Y Dios está buscando personas para usarlas, personas dispuestas. Y si tú estás dispuesto, pastor, mira, escúchame, líder, apóstol, como sea tu título en la iglesia. Para mí es más fácil decir siervo de Dios Altísimo. Si tú realmente eres un siervo de Dios y amas a tu país y quieres ver un cambio, deja que Dios te use, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. Eso fue lo que Dios hizo en Ruanda. La gente puso al lado sus diferencias, puso al lado lo que los separaba y se pusieron a hablar de lo que los unía. Su fe y el amor que tenían en Cristo Jesús. Hermanos, ellos hablaban allá en Ruanda de predicar amor y esperanza parados sobre los huesos del pasado. Imagínense 1 millón de personas asesinadas en 100 días por su origen étnico, por el color de su piel, por el idioma que hablaban, porque eran diferentes. Estar dispuestos a dejar que cada miembro, a tratar, a formar que cada miembro de nuestra iglesia sea una persona de paz, una persona que impacte Colombia, una persona que esté dispuesta a honrar a Dios primero que a los hombres. Pero eso empieza aquí y ahora, eso empieza por nosotros. Y eso fue lo que pasó en Ruanda. Y hermanos, el hermano Porfirio decía, estamos a la mitad del camino y tenemos que tomar una decisión. ¿Estamos en esto 100% o no estamos? Y no con el proceso, no con nosotros, sino con Dios. ¿Será que Dios realmente nos está llamando a traer un cambio para Colombia? Porque yo sé que lo hizo en Ruanda. Si lo hizo en Ruanda, puede hacerlo en esta congregación, aquí donde estamos, en esta zona de Bogotá. Puede hacerlo en la iglesia donde tú estás, en otra zona de Bogotá. Puede hacerlo en toda esta ciudad y en todo este país. Gracias, hermano. Luis, thank you for sharing that story. Luis, gracias por compartir esa historia. We want to show you a video Queremos mostrarles un video of also what that looked like in Rwanda, de cómo se ven las cosas allá en Ruanda, of how God used the church de cómo Dios usó la iglesia to address one of the 5 global problems that we have. para hacerle frente a uno de los 5 problemas principales que ellos tenían. So, are we good with the video back there? ¿Estamos bien con el video allá atrás? Yes. All right. Yes. Let's watch. Ok, adelante.
residents of Rwanda. Through the Western Rwanda HIV/AIDS Healthcare Initiative, a new church-initiated sustainable model has begun, and lives are being saved. The local church is partnering with the Rwanda Ministry of Health and other agencies to provide increased access to quality health care. In the rural areas of Rwanda, hundreds of churches are being mobilized to act as satellite healthcare centers. Thousands of church members are being trained to work alongside medical professionals to provide primary and preventative healthcare assistance. The church has done a lot in mobilizing the community. Before, we used to think it was only the hospital and the doctors who were responsible for the health care. Now it's not only the role of the doctors, but the community, business, and government. We are all working together, so it has helped us with the synergy of cooperation, and everyone is taking responsibility for their own lives. In a graduation ceremony outside of Kabuye, these 225 new Community Development Volunteers, or CDVs, will join the ranks of hundreds of others in providing physical and spiritual health to their communities. Having received extensive training, these Community Development Volunteers will be responsible for a caseload of 7 homes in the area in which they live. As they personally visit each home, they teach their neighbors lessons from the purpose-driven life and conduct primary and preventative healthcare lessons. This grassroots movement of the Peace Plan is growing exponentially and building a sustainable model for healthier communities. Patients are being followed up in their community. This helps to get good result on medication and prevent, for example, HIV resistance on medication. It's helping us to mobilize people, sensitize people on how to prevent commonly seen diseases, which is good. The first aim of health practitioners is to prevent diseases, and the church is really helping us. What is happening through the CDT ministry is that the content of the program is focused on self-discovery. People have to have a different worldview, not a handout mentality, but now they're getting into, oh, this is my problem and this is the solution, so they're moving forward towards that. So the content helps in the training and the methodology to change their mindset. Today, churches are answering God's call to provide love and care for the sick. Through the Peace Plan, ordinary people are being empowered by God to make a difference in their communities. The Western Rwanda HIV/AIDS Healthcare Initiative is exponentially increasing access to quality healthcare, helping Rwanda achieve its goal of ending AIDS, bringing hope and healing to a nation in need. So what you could see in that video is that the church is being used to help solve a national crisis in Rwanda. Es que la iglesia ha sido utilizada para resolver una crisis a nivel nacional en el país de Ruanda. So the government didn't have to go build hospitals and clinics because they couldn't afford to do that. El gobierno no tuvo que ir y construir hospitales y clínicas porque de por sí no tenían el dinero para hacerlo. Instead, the churches in all of the different villages throughout Rwanda sent 2 to 3 people to be trained. En cambio, las iglesias que estaban en todo Ruanda enviaron a 2 o 3 personas para ser entrenadas In basic health care to meet that need. en cuidado de salud básico. Entonces, de esa manera pudieron responder a la necesidad. I don't know that that's what that'll look like here in Colombia for the church to serve. Yo no sé si aquí en Colombia se va a ver de la misma manera para que la iglesia pueda servir. But I do know that the church in Colombia, Pero lo que sí sé es que la iglesia colombiana, as well as the church in the United States,
así como la iglesia en los Estados Unidos, as well as the church throughout all of the world, igual como la iglesia alrededor del mundo, is being called to attack 5 major problems that we see across the world. ha sido llamada para atacar 5 problemas básicos que vemos alrededor de todo el mundo. You have a piece of paper that was given to you as you came in. Usted tiene un trozo de papel que le fue entregado cuando entró At the top it says Overview of Peace. y en la parte de arriba dice vistazo general de paz, del plan de paz, o peace. And so very quickly I want to go through this with you to get a better perspective Y rápidamente quiero revisarlo con usted para que tenga una mejor perspectiva, and to get us to begin dreaming about what might this look like in Colombia. para que podamos empezar a soñar, porque usted puede empezar a soñar de cómo esto podría verse, qué podría pasar acá en Colombia. Did everybody find the page? ¿Encontraron la página? ¿Encontraron el papel? Okay, good. Ok, muy bien. So quickly, Entonces, rápidamente, we can take all of the problems in the world and put them into 5 major categories. podemos tomar todos los problemas que se dan en el mundo y ponerlos en 5 categorías generales. The first major problem in the world El problema principal en el mundo es spiritual emptiness. el vacío espiritual. You see, without Christ, Me darse cuenta, sin Cristo, people are empty, la gente está vacía. they're searching for meaning, Están buscando significado and they're trying to find significance in life. y están tratando de encontrar el significado en la vida, en lo que hacen. The second major problem El segundo problema principal is self-serving leadership. es el liderazgo egoísta. And we see this everywhere. Y esto lo vemos en todas partes. We can see it in the church. Lo vemos en la iglesia, We can see it in local businesses, lo vemos en los negocios locales, in global businesses, lo vemos en los negocios a nivel mundial, in local governments, en los gobiernos and locales in governments everywhere. y en los gobiernos en todas partes del mundo. When people that are in leadership Cuando la gente que está en el liderazgo are making decisions only for what's best for them, toman decisiones simplemente pensando en lo que es mejor para ellos mismos, it leads to a lot of other problems. esto nos lleva o genera otro montón de problemas. There's a third major problem that we see in the Un world, tercer problema principal que se da en el mundo es extreme poverty. la pobreza extrema. It's estimated that about 3 billion people, Se estima que unos 3 billones de personas, and I have a misprint on the page, I'm sorry, y lo tengo, no está impreso bien en la página, lo siento, live on less than $20 a day. viven con menos de $20 al día. And 1 billion people Y un billón de personas, sí hermano. No, $20 is a lot. $2. $2. $2. 1 billion people Y un billón de personas live in slums viven en tugurios and they don't know where y no saben a dónde, their next meal is coming from. de dónde van a obtener su siguiente alimento. The fourth major problem that we see in the world El cuarto gran problema que vemos en el mundo is pandemic diseases. es la enfermedad pandémica. It's estimated that about 17,000 people every day die from preventable disease. Se estima que unas 17,000 personas mueren cada día de enfermedades que pueden ser prevenidas. Diseases that if people had clean drinking water Por ejemplo, enfermedades que se resolverían con que la gente tenga agua potable or mosquito nets, o redes contra los mosquitos, that those diseases would be prevented. y esas enfermedades pudieran ser prevenidas. We also see the fifth problem in the world El quinto gran problema en el mundo is a lack of education. es la falta de educación. Approximately 1 billion of the people in the world are still illiterate, Aproximadamente un billón de personas en el mundo siguen siendo analfabetos, which makes it harder for them to find meaningful work, lo que hace más difícil que ellos puedan encontrar un buen trabajo. work that would help them have a job, Eso que para que les ayude a encontrar un trabajo, that would help them provide for their families. para que puedan proveer para sus familias. Now, here's something we can know and understand as we look back through history. Y es algo que aquí hay algo que podemos entender al ver la historia del pasado. No government, no matter how good that government is Ningún gobierno, sin importar qué tan bueno haya sido, big enough to fix all of these problems. es lo suficientemente grande o fuerte para resolver todos estos problemas. The government simply doesn't have the money El gobierno simplemente no tiene el dinero or the resources o to los address those recursos problems. para resolver estos problemas.
The example we saw in Rwanda of the medical clinics is a key example. El ejemplo que vimos en Ruanda, de las clínicas médicas, es un ejemplo clave. The government didn't have millions and millions of dollars El gobierno no tenía millones y millones de dólares to build clinics para construir clínicas and hire doctors. y contratar doctores. So instead, Pero en cambio, the church worked hand in hand with the government la iglesia trabajó mano a mano con el gobierno to help solve the problem. para ayudar a resolver el problema. Do you know who is big enough to solve the problem? You know what? ¿O sabe quién es lo suficientemente grande y fuerte para resolver los problemas? The church. La iglesia. The church is big enough to solve the La problem. iglesia es lo suficientemente grande para resolver los problemas. In every continent and every country, En cada continente, en cada país, there are believers. hay creyentes. It is estimated that there are about 2.5 billion followers of Christ on the world. Se estima que hay unos 2.5 billones de seguidores de Cristo en el mundo. That's a lot of people. Esto es mucha gente. And if those 2.5 billion people Y si esos 2.5 billones de personas can work together, pueden unirse y trabajar juntos, we can help solve those 5 global problems. nosotros podemos ayudar a resolver estos 5 problemas globales. All done in the power of the Holy Spirit. Todo hecho, por supuesto, en el poder del Espíritu Santo. And Christ working in and through the local church. Y Cristo trabajando en y a través de la iglesia cristiana. And so remember, our whole process here Entonces recuerde, todo nuestro proceso acá is to help Dogwood get healthy, es para ayudar a que la iglesia Dogwood se haga más saludable, by following the 5 purposes siguiendo los 5 propósitos that Porfirio talked about earlier this morning, de los que Porfirio habló antes esta mañana, and to begin to address these 5 major problems. y para empezar a hacerle frente o a atacar estos 5 problemas principales. So what does it look like for a church to address those 5 Y problems? entonces, ¿cómo se ve, cómo hace la iglesia para enfrentar estos problemas? And the answer is found in English, the peace plan. Y la respuesta se encuentra en las sílabas en inglés PEACE, que en español significa paz, el plan de paz o el plan peace que vamos a llamar nosotros. The P stands for plant healthy churches La P tiene que ver con plantar iglesias saludables that promote reconciliation to God que promueven reconciliación con Dios and to other y people. con otras personas. This addresses spiritual emptiness. Esto ataca el problema del vacío espiritual. The only answer for spiritual emptiness in the world is Jesus Christ. La única respuesta para el vacío espiritual en el mundo es Jesucristo. And we need more churches that are concerned about lost people. Y necesitamos más iglesias que están preocupadas por las almas que se están perdiendo. The second thing a church could do is equip servant leaders. La siguiente cosa que la iglesia puede hacer es equipar líderes servidores, o líderes siervos, perdón, Teaching them enseñándoles to lead as Jesus did. a liderar como Jesús lo hizo, a ser el tipo de líder que Jesús era. And how did Jesus lead? Pero ¿cómo fue que Jesús lideró? Jesus was God fully Jesús era completamente Dios and fully man, y completamente hombre, yet he laid down his life for us. pero sin embargo entregó su vida por nosotros. He led by being a sacrificing leader. Y él lideró siendo un líder a sacrificarse a sí mismo en su liderazgo. The third thing a church could do La tercera cosa que la iglesia puede hacer is assist the poor es ayudar a los pobres, by helping people get meals ayudando a la gente que tengan algo que comer, or helping train people to find a job. o ayudando a entrenar personas para que puedan conseguir un trabajo. But training churches Pero el entrenar to iglesias find out what those needs are in their own communities que necesitan descubrir, las iglesias necesitan descubrir cuáles son las necesidades que hay en sus propias comunidades and to begin to address them. y que empiecen entonces a atacar esas necesidades. The fourth way we can solve the world's problems is caring for the sick. La cuarta manera como podemos resolver los problemas en el mundo es ayudando a cuidar a los enfermos. What do we see Jesus doing when he walked the face of the earth? ¿Qué fue lo que vimos a Jesús hacer cuando caminó sobre la tierra? Scripture says La escritura dice everywhere he went, que en todo lugar donde iba, he healed él sanó and he taught. y enseñó. All as followers of Christ, Entonces nosotros como seguidores de Cristo, we absolutely must care about people. absolutamente es evidente que la gente debe ser importante para nosotros And help them to get healthy
physically as well. Y debemos ayudarles también para que tengan salud física también, tengan bienestar físico. And the fifth thing that the church can do Y la quinta cosa que la iglesia puede hacer is to be a part of educating the next generation. es ser parte de la educación de la próxima generación. Jesus absolutely loved children, Jesús amó a los niños. right? He rebuked those that said, "Don't let the children get to him." He said, "No, no, no, let the children come to me." Recuerda, él le llamó la atención a aquellos que trataban de prevenir que los niños se le acercaran y dijo, no, no, dejad a los niños venir a mí. We, as followers of Christ, Nosotros, como seguidores de Cristo, must also care about the next generation. debemos también prestarle atención, debe ser importante para nosotros la próxima generación. And we have to find ways for us as churches Y debemos encontrar maneras en que nosotros, como iglesias, to reach and educate the next podamos generation. alcanzar y educar a la siguiente generación. Now, that may seem overwhelming. Esto puede parecer una cuestión muy grande para nosotros. You might think, well, I'm just one little small church. Y usted puede estar pensando, pero hermano, si yo simplemente soy parte de una iglesia chiquitita, I can't do all five of yo no puedo those hacer things. todo eso. I can't plant churches and equip servant leaders and assist the poor and care for the sick and educate the next generation. Yo no puedo plantar iglesias y enseñar, cuidar a los enfermos y cuidar a los pobres, proveer para los pobres y equipar a la siguiente generación. And that's where the beauty of working together comes in. Y ahí es donde la belleza de trabajar juntos entra en juego. Because my church might be called to assist the poor, Porque puede ser que mi iglesia ha sido llamada a asistir a los pobres, a ayudar a los pobres. and your church might be called to care for the sick, Y puede ser que su iglesia ha sido llamada para trabajar en la cuestión de salud. and their church might be called to educate the next generation. Y la iglesia de ellos puede haber sido llamada para educar a la siguiente generación. And we're working together to solve these problems. Y entonces trabajamos juntos para resolver todos estos problemas. So our church did this a number of years ago. Y nuestra iglesia hizo esto hace algunos años. Many leaders in our church began to ask the question, Muchos de los líderes en nuestra iglesia empezaron a preguntar, how can we help the poor in our community? ¿cómo podemos ayudar a los pobres en nuestra comunidad? And so I think it was about 17 years ago, Y yo creo que fue hace unos 17 años we started a new ministry en que empezamos un nuevo ministerio that we call the Real Life Center. que le llamamos el Centro de Vida. It started small. Empezó muy pequeño It was a little closet with some clothes, y era simplemente un armario con algo de ropa. and once a week Y una vez a la semana we would go to the local grocery store íbamos al supermercado, a la tienda de la esquina and get the bread that they were going to throw out because it was old, y recogíamos el pan que iban a desechar porque ya estaba muy viejo and we helped get that to families y ayudamos a hacérselo llegar a familias that didn't have food in our community. para que no tenían comida en nuestra comunidad. 17 years later, 17 años después, this ministry called the Real Life Center ministerio que se llama la vida real, el Centro de Vida Real, helps to train people ayuda a entrenar personas to get a job. para que puedan conseguir un trabajo. We have an orchard Tenemos como un jardín, un huerto, where we grow blueberries, donde hacemos crecer arándanos, blackberries, moras, apples, manzanas, peaches, duraznos, so that people in our community can come and get that food. para que la gente en nuestra comunidad pueda venir y conseguir frutas de ahí. So I just share that with you as an example of saying Y solo comparto esto con ustedes como un ejemplo para decir, you never know how the Lord is going to use your idea. usted nunca sabe cómo es que Dios va a usar la idea que ha puesto en su corazón. We don't know how big it'll get. No sabemos qué tan grande se va a hacer, We don't know how small it'll stay. no sabemos qué tan pequeño se va a mantener. And actually, how big or small doesn't really matter. Y realmente grande o pequeño no es lo importante. What matters is Lo que importa es that we're following Christ and being obedient to que Him. estamos siguiendo a Cristo en obediencia. So, Entonces, what I would like to ask you to do lo que me gustaría pedirle que haga, is to get in groups of 3 or 4 people, que se divida en grupos de 3 o 4 personas. and I want you to dream about what this might look like in Rwanda, or not Rwanda, but Colombia, Y yo quiero que usted empiece a pensar or Oh. in your neighborhood. cómo sería esto que estamos, cómo se vería esto, empieza a soñar cómo se vería esto en Ruanda. No en Ruanda, en Colombia o en su comunidad. And I want you to dream and create a list Y yo of quiero que usted ideas empiece a soñar y crear una lista de cosas of how you and your church de cómo usted y su iglesia can help change your community pueden ayudar a cambiar su comunidad.
by following the answers to the 5 problems. para siguiendo las respuestas a los 5 problemas que hemos compartido. So we're going to give you about 15 to 20 minutes. Vamos a darles unos 15, 20 minutos And I want you to think of at least 3 or 4 ideas y quiero que piensen por lo menos 3 o 4 ideas that your church could do que su iglesia podría hacer in your community en su comunidad in these 5 areas of PEACE. en estas 5 áreas PEACE. And then we're going to share some of those ideas. Y después nosotros vamos a compartir otras ideas. And the idea behind this isn't that we're going to do all of it, Y la idea detrás de esto no es que hagamos todas esas cosas, but to dream and imagine what the Lord might do. pero que empecemos a soñar, a imaginar lo que Dios podría hacer. And then over time, Y con el tiempo, you and your church will pray ustedes y su iglesia van a orar and ask the Lord, y le van a preguntar al Señor, where do we start? ¿dónde empezamos, Dios? And then you simply start. Y entonces simplemente Dios les va a dar el inicio. Little small steps. Pequeños pasos. Okay, so groups of 3 or 4, Ok, grupos de 3 o 4. come up with Vamos. as many ideas as you possibly Y can. escriba tantas ideas como se le ocurran. And then we'll come back and share those. Y después vamos a venir y compartir esas ideas. Gracias. Vamos, hermanos.